Ay, Dios mío, ayúdame por favor. Mi nombre es Juan González, estudiante de la UNED, cursante del sexto semestre de Ciencias Fiscales, y hoy vengo a hablarles sobre algunos aspectos fundamentales de la valoración aduanera, para ser más exacto los que vi el semestre pasado y parte de este. Bueno, muy bien se sabe que la valoración aduanera es el método aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas conforme al acuerdo de la valoración de la OMC. Pero antes de hablar sobre todo esto hay que remontarnos al principio. Tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, la economía de muchos países se vio sumamente afectada, ya que de este acto no hubo ninguna victoria económica para ninguna nación. Tras ver la terrible situación en la que se encontraban, poco después, en el año 1947, en Ginebra, surgió un movimiento hacia la concentración de acuerdos para regular las relaciones económicas internacionales, dando nacimiento al acuerdo llamado GATT, el cual fue firmado un año después, en 1948, por 23 países. El objetivo de esta organización era la reducción de aranceles y otras barreras al comercio, eliminando la preferencia sobre una base recíproca y sumamente ventajosa, estableciendo así reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial. Este acuerdo, junto con sus reglas, tuvo una evolución a lo largo de las décadas, la cual se daba a través de las rondas, que son, por así decirlo, unas reuniones en las cuales participaban los países integrantes de dicho acuerdo. En estas rondas, los países integrantes realizaban negociaciones sobre cuáles serían las nuevas reglas añadidas o removidas, claro, de forma multilateral, para poder así ir modernizándolo e integrándolo a la época. A lo largo de su vida, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT tuvo 8 rondas, las cuales fueron Ronda de Ginebra en 1947, Ronda de Annecy en 1949, Ronda de Turquay en 1951, nuevamente otra ronda en Ginebra en 1956, Ronda de Dillon de 1960 al 62, Ronda de Kennedy del 62 al 67, Ronda de Tokio del 73 al 79 y por último la Ronda de Uruguay, la cual culminó en la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC. La Ronda de Uruguay llevó a la creación de la OMC en 1995, que reemplazó al GATT como la organización principal de regular el comercio internacional, el cual para este punto se había extendido demasiado. La Organización Mundial del Comercio, OMC, fue creada en 1995 por 123 países, los cuales firmaron el Acuerdo de Marrakech estableciendo a la OMC, reemplazando el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, que había estado vigente desde 1947. La OMC se creó sobre las bases de los acuerdos de la Ronda de Uruguay del GATT, negociados entre 1986 y 1994. Estos acuerdos ampliaron considerablemente el alcance del sistema multilateral de comercio al incluir nuevas áreas como servicios, capital, propiedad intelectual y agricultura. En resumen, la OMC es una organización internacional con una estructura institucional definida que abarca un ámbito más amplio que el GATT, incluyendo servicios, propiedad intelectual, como un mecanismo de solución de diferencias más desarrollado, mientras que el GATT era un acuerdo aplicable solo al comercio de mercancías. Y bueno, ese fue el origen del GATT, que luego pasó a ser la OMC, y todos estos acuerdos comerciales multilaterales de los que les hablé deben ser implementados a nivel nacional a través de leyes como la Ley Orgánica de Aduanas. La Ley Orgánica de Aduanas en Venezuela, conocida como la LOA, es la normativa que regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que operen en el tráfico internacional de mercancías dentro del territorio aduanero. La Ley Orgánica de Aduanas se crea mediante un decreto presidencial el cual fundamenta las leyes aplicables y la última reforma de este fue en el 2020. Pero lo que nos interesa en este video de esta ley es el marco legal que faculta a los ejecutivos a dictar el arancel de aduanas.
Un arancel aduanero es un impuesto o gravamen que se le aplica a las mercancías cuando entran o salen del territorio aduanero de un país. El arancel, a su vez, establece la clasificación arancelaria, valoración aduanera y derechos aplicables a las importaciones y exportaciones. Estos derechos aduaneros son los siguientes. Derecho ad valorem, se calcula como un porcentaje del valor de la mercancía. Derecho específico, se aplica en función de la cantidad o peso de la mercancía. Ok, quiero hacer una pequeña pausa aquí para explicar esto del derecho específico. Hay un cargamento de 1000 latas de cerveza de 355 mililitros cada una. El derecho aduanero específico se calcularía de la siguiente manera. El total de litros importados sería de 1000 latas de cerveza por 355 mililitros cada lata, que sería igual a 355 litros. Entonces, el derecho aduanero específico es 355 litros por 1.5 bolívares, que sería el costo de cada litro. Y lo que tendríamos que hacer es multiplicar los 355 litros por 1.5, dando como resultado 532.5 bolívares. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Ok? Ok. Y por último estaría el derecho mixto, que combina el derecho ad valorem y el derecho específico, aplicando un porcentaje sobre un valor mínimo. Regímenes aduaneros. ¿Qué son los regímenes aduaneros? Los regímenes aduaneros son el tipo de instancia o destino a las cuales están sometidas a las mercancías que entran o salen de un país. Toda mercancía que se utiliza durante una operación aduanera debe estar sujeta a un régimen aduanero. Y los regímenes aduaneros son los siguientes. Régimen de importación. Este régimen se utiliza cuando las mercancías son introducidas al país y nacionalizadas para su consumo. Régimen de exportación. Este se les aplica a las mercancías nacionales que salen del país para ser utilizadas en el exterior. Régimen de tránsito. Este régimen se les aplica a las mercancías que ingresan a un país, pero que no tienen como destino sino que necesitan atravesarlo para llegar a otro. Por cierto, olvidé mencionar que las mercancías bajo régimen de exportación no deben pagar impuestos en su país de salida. Además de estos, también existen regímenes aduaneros especiales que se utilizan en situaciones u ubicaciones específicas. Importación temporal. La importación temporal permite introducir mercancías en el territorio aduanero con suspensión del pago de derechos de importación siempre que se reexporten en un plazo determinado sin haber sufrido una modificación. Un claro ejemplo de esto sería maquinaria de un parque de atracciones, por ejemplo. Depósito aduanero. El depósito aduanero permite almacenar mercancías no comunitarias sin pagar derechos de importación hasta que se decida su destino final. Ahora toca hablar sobre uno de los puntos más importantes de la valoración aduanera, que son los métodos de valoración aduanera. Ok, vean. Para traer mercancías al país, a estas se les aplica unos impuestos de liquidación, y estos impuestos se calculan y aplican en base a los métodos de valoración aduanera, los cuales están legalizados en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT de 1994. Estos métodos son aplicados a las mercancías según el tipo de mercancía, su uso o condiciones por las cuales éstas fueron obtenidas. Existen 6 métodos de valoración aduanera. Estos métodos, al aplicárselos a una mercancía, se empieza por el primero, método de valor de transacción, el cual es el método principal y es el aplicado en el mayor de los casos. Si este método no es aplicable a la mercancía, se acudirá a los métodos secundarios, empezando por el segundo, y si ese tampoco es aplicable a la mercancía, se acude al tercero y así sucesivamente hasta encontrar un método aplicable acorde a tu mercancía. Estos métodos de valoración son: método 1, valor de transacción; método 2, valor de transacción de mercancías idénticas; método 3, valor de transacción de mercancías similares; método 4, valor deductivo; método 5, valor reconstruido; y el método 6, último recurso. Estos métodos deben ser aplicados de manera sucesiva hasta que se encuentre uno que sea acorde a las características de la mercancía. No pueden ser saltados. El único método que puede ser saltado es el método número 4, a petición del importador, ya que el método número 4 es intercambiable con el 5. A continuación procederé a darle una breve explicación de cada uno de estos métodos.
Método de valor de transacción. El método de valor de transacción es el principal y es el que se usa cuando hay una compra-venta de las mercancías de manera limpia, así que depende necesariamente de esta. Si no existe una compra-venta de artículos, no puede usarse este método para determinar el valor en aduana y se tendría que recurrir a los métodos secundarios. Así que el requisito para poder usar este método es haber realizado una compra de artículos cuyo valor se vea reflejado en una factura comercial. Este requisito viene acompañado de una serie de condiciones que deben cumplirse, siendo la primera de ellas es que no debe haber vinculación entre el vendedor y el comprador, ya sea por lazos familiares o empresariales. Y sí, puede haber una excepción a esta regla, la cual es que de que exista alguna vinculación, si esta no afecta el valor de la factura, tiene que ser demostrado para que esa factura pueda ser usada. La compra de la mercancía debe ser efectuada por el importador. La compra tiene que ser con motivo de exportación con destino al país que se desea ser importada. Es decir, no se puede comprar una mercancía en China, haberla pagado ahí y luego querer traerla a Venezuela. De ese ser el caso, ya no se podría usar este método porque no se podría utilizar esa factura. Que no exista limitante del uso de las mercancías, es decir, que el importador puede hacer lo que quiera con esas mercancías y que el uso de estas no esté limitado por algún acuerdo. Conocer los gastos incrementables, ya sea seguro internacional o flete internacional. Un ejemplo de este método sería el siguiente. Una empresa en Venezuela importa mercancías con un precio de compra de 10.000 bolívares y además incurrieron los gastos incrementables de 1.500 bolívares de flete internacional, 500 bolívares de seguro y 300 bolívares de comisión de agente. En este caso, el valor de transacción sería el precio de la compra, que serían los 10.000 bolívares, y se le sumaría los 1.500 del flete, más los 500 del seguro y por último los 300 del agente, dándonos como resultado de esta suma los 12.300 bolívares, que sería nuestro valor en aduana que se utilizaría para calcular los tributos más tarde. Sabiendo esto, el valor en aduana de este método sería el precio pagado por las mercancías reflejado en su factura más los incrementables. Método de transacción de mercancías idénticas. Esto es muy simple. Cuando no puedo usar el método de valor de transacción, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso hay que identificar el valor de transacción de mercancías idénticas a las que se desean importar, que estén dentro del rango de los 90 días hábiles antes de mi importación. Este caso puede usarse, por ejemplo, se hace una importación y quedó excedente de mercancía en el reconocimiento previo. Es decir, en un embarque que yo traía 50 vehículos, llegaron 60. Entonces, una forma para darle valor a los 10 vehículos restantes sería utilizando este método de valor de transacción de mercancías idénticas, ya que conozco cuál es el valor de esas mercancías por las cuales yo estoy pagando. ¿Están dentro de los 90 días hábiles? Claro que sí, porque se están transportando al mismo tiempo. Y conozco y tengo el documento que comprueba su valor. En sí, las mercancías tienen que ser idénticas, similares en todos los aspectos. Tienen que tener el mismo rango comercial, tienen que ser del mismo proveedor, todo eso, para que este método pueda ser utilizado. Método de transacción de mercancías similares. Seguimos por la misma rama del método anterior. Tenemos que usar un registro de alguna mercancía que esté dentro de los 90 días hábiles antes de nuestra importación, que tenga el mismo nivel comercial, sea del mismo proveedor, pero en este caso no tiene que ser exactamente igual a nuestras mercancías. Sí, puede ser similar, puede tener las mismas características y cumplir la misma función, pero sin ser exactamente igual a la de nosotros. Un ejemplo de esto serían dos tipos de celulares diferentes, unos de la marca Huawei y otros de la marca Samsung. No son exactamente iguales, pero al fin y al cabo son celulares y cumplen la misma función. Aquí les daré un ejemplo de qué es lo que se debe hacer en caso de que al momento de usar el método de valor de transacción de mercancías idénticas o similares, yo encuentre varios registros que están dentro del rango de los 90 días. ¿Cuál es el que debería tomar? Pues hay tres. El de 350 celulares vendidos a 100 por unidad, el de 400 celulares vendidos a 255 y el de 177 celulares vendidos a 80.
¿Cuál de estos tres debería tomar? Pues la ley de este método dice que debería tomar el tercero, el de los 177 celulares vendidos a 80 por unidad, porque esta ley dice que siempre debe tomarse el valor más bajo, tanto para el método de valor de transacción de mercancías idénticas y similares. Método deductivo. Para utilizar este método se tiene que hacer una investigación de mercado, ya que la ley nos señala que el precio unitario de venta es el precio al que se vende el mayor número de unidades en territorio nacional en el primer nivel comercial después de la importación. Es decir, quién vende más del producto que yo estoy tratando de introducir al país. Se analiza quién vende más el producto y en qué precio se vende ese producto en el territorio nacional, se le hacen unos ajustes para llevarlo al valor puesto en aduanas y entonces determino el valor de mi mercancía conforme a este método. Aquí un ejemplo de esto, por lo menos yo quiero hacer una importación de zapatos, entonces se realiza un análisis de la venta de ese producto en esa nación y me arroja estos tres resultados. El primero es de 80 zapatos vendidos a 500 bolívares, el segundo de 50 zapatos vendidos a 350 bolívares y el tercero de 700 zapatos vendidos a 240 bolívares. ¿Cuál yo tomo de estos tres? Tomo el de 750 zapatos vendidos. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de zapatos que se ha vendido en ese lugar. Ok, luego de haber tomado el valor de los 750 zapatos vendidos, que sería de 420 bolívares, hago las siguientes deducciones. Las comisiones pagadas o por pagar serían 30 bolívares por unidad. Los gastos generales y beneficios serían de 80. El transporte, seguro y otros gastos incurridos dentro del país de importación sería de 25. Y sumando estas deducciones nos da un valor de 135 bolívares por unidad. Entonces lo que debo de hacer es agarrar el valor de la venta de los zapatos, que serían 420 bolívares, y restarle las deducciones, que serían 135 bolívares, dándome como resultado 285 bolívares. Método de valor reconstruido. Como lo dice el nombre, este método quiere decir que en caso de que no se encuentre un valor real a las mercancías, el valor de estas se les aplique según se deduzca el costo que tuvo la elaboración de esas mercancías. ¿Cómo se hace esto? Pues regresando con el proveedor en algunos casos para solicitarle la información de todos los insumos, todos los componentes, es decir, reconstruir el valor de la mercancía con ciertos ajustes, claro. Por ejemplo, el costo de elaboración, de ensamblamiento, de bienes y servicios, todo eso, mano de obra, en fin, que se debe hacer es una declaración en la que se cuantifique en base a cómo se construyó dicha mercancía y así se le puede agregar un valor aproximado. Método de último recurso. Como en algunos de estos casos los métodos son difíciles de aplicar, dice la ley aduanera que si no se puede demostrar objetivamente con los métodos anteriores, que volvamos al principio y volvamos a caminar por toda la metodología de valoración aplicando un criterio razonable, trayendo documentación del proveedor, haciéndose lo que se tenga que hacer, siempre y cuando se declare un valor lo más aproximado posible a la realidad. Un ejemplo de esto sería como cuando en el método 2 no se podía usar un registro que exceda los 90 días. Pues aplicando este criterio sí se podría hacer una excepción, siempre y cuando la cantidad de días no sea exagerada, haciendo su debida justificación. Es decir, este método sirve para aplicarle una flexibilización en alguna de las, por así decirlo, en alguna de las condiciones de los otros métodos. Ok, trataré de explicar de manera resumida cómo hacer un cálculo de los tributos. El primer paso es tener el valor en aduana. Por suerte ya lo tenemos, que es el de 12.300 bolívares, que es el valor en aduana que utilicé en el primer método. Luego lo que hay que hacer es determinar los derechos o impuestos. Esto se hace primero determinando el impuesto de importación ad valorem, que son los 12.300 bolívares del valor en aduana más un 20%, que es la tarifa ad valorem, es decir, 12.300 por 20, dándonos como resultado 246.000, que sería el impuesto de importación.
Después de esto se continúa determinando la tasa por servicio de aduana. Para esto se toma el valor de aduana de 12.300 por 1%, que sería el porcentaje de la tasa de servicio de aduana. Entonces, al multiplicarlo por 1, quedaría de esta manera, y sería la tasa por servicio de aduana. Ahora se determina el impuesto al valor agregado IVA. Para la determinación de la base imponible del IVA es necesario añadir el valor en aduana, los 12.300 bolívares, más el resultado del impuesto de importación, los 246.000 bolívares. Y la tasa por servicio de aduana de la manera siguiente: 12.300 más 246.000 más 12.300, que estos son los de la tasa por servicio de aduana, y daría como resultado 270.600 bolívares. Luego a este resultado se le agrega un 16%, que es el porcentaje del IVA establecido en la ley orgánica del mismo impuesto. Entonces, al multiplicar los 270.600 por 16, nos da como resultado 4.329.600, que sería el IVA. Y al final tenemos que determinar los derechos o impuestos aduaneros a pagar, y se hace de la manera siguiente. Se toman los 246.000, que es el impuesto de importación, más los 12.300, que es la tasa por servicio de aduana, y los 4.329.600 del IVA. Y nuestro monto total a pagar sería 4.587.900 bolívares. Y de esta manera se calcularían los tributos de una importación después de tener nuestro valor en aduana. Bueno, esto fue todo lo del video. Espero que les sea de utilidad este video a otros estudiantes que tengan que pasar por esto, al igual que yo.